Hola, te saludo una vez más, deseando que se encuentre bien, que Dios te bendiga, te guarde, te proteja y le cuide junto con su familia. Bien, sinceramente quiero expresar que me siento con gozo, o sea, me siento contento y feliz de poder sacar estos momentos para poder nosotros considerar las cosas de Dios y poder aprender de la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, seguimos con esta serie, la vida, la muerte y la resurrección. Esta es la parte 13 y tiene como título La muerte de Abel. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Ese es el título. Quisiera antes de iniciar que orásemos a Dios y le pidiéramos su dirección. Vamos a inclinar el rostro ahí donde estamos y oramos. Amado Padre, en este momento queremos aprender de tu palabra, queremos aprender, Señor, y considerar estas realidades y estas cosas, de la cual tú, Señor, nos has dejado para que nosotros conozcamos, entendamos y vivamos la realidad de tu palabra. Te quiero pedir de manera especial, Señor, tú nos bendigas, nos dirijas, nos des de tu Santo Espíritu para que, Señor, sigamos entendiendo, comprendiendo, danos anchura de corazón, una mente, Señor, amplia, que podamos comprender de manera fácil y entender. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, así que una vez más un tema de la serie La vida, la muerte y la resurrección, la parte 13, la muerte de Abel. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Qué título tan interesante. Vamos a ir a profundizar en esto. La muerte, vimos en el video pasado de que el alma, el hombre, el individuo, de la referencia al hebreo 53:15, Nefesh, vuelve a la tierra. Y en Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Eclesiastés 12:7 menciona, y el polvo se torne a la tierra como era antes, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. También vimos un mismo suceso a todos los hombres, tanto para el justo como para el impío, ¿no? Y Job 34, 14 y 15 dice, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre se tornaría en polvo. Qué impresionante. Acá en Job 34, 14 dice, aquí esta palabra quiero resaltarla, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento. Sabe que la palabra recogiese es del Hebreo 622. Asaf, ¿sí? Reunir para cualquier propósito. De aquí recibir, quitar, quitar. Bien. Acoger. Aquí dice quitar, recibir. Bueno, ya estamos viendo en el video pasado. Y esto todavía más nos profundiza y nos aclara. He leído entonces esta palabra de la cual se aplica a el espíritu del hombre. Dice, y recogieses así su espíritu. Bueno. Salmo 104, 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el espíritu, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Salmo 104, 29. La palabra aquí, dejar de ser, es del hebreo 1478, gaba, raíz primaria, respirar hacia afuera. ¿Sí? ¿Qué significa? Dejar de ser, exhalar el espíritu, expirar, morir, muerto, perecer. Mira qué fundamentales y poderosas y maravillosas son las definiciones, o sea, son muy claras. La palabra gaba, dejar de ser, cada vez que nosotros encontremos esta palabra dejar de ser, ¿sí? Dejan de ser, es la palabra gaba, que también se traduce como exhalar el espíritu. Entonces, cada vez de que encontramos exhalar el espíritu o exhaló el espíritu, es dejar de ser. Impresionante.
precioso. Así de que el espíritu del justo y del impío vuelve a Dios, lo leímos, y Dios devolverá el espíritu a cada uno, ¿sí? Por ejemplo, en la segunda venida para lo que es la resurrección de los justos, para otorgarles la inmortalidad. Y a su debido momento, esto lo vamos a profundizar más adelante, si Dios nos da la oportunidad, entonces la resurrección de los impíos, ¿para qué? Para recibir la muerte segunda, ¿sí? Bueno, entonces en Génesis 3:15, ya como vimos en uno de los temas, pues ahí se expone el gran conflicto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El conflicto entre Cristo y Satanás, guerra del trono de Dios contra el trono del enemigo. Entonces hay guerra entre el pueblo de Dios y el pueblo del enemigo. Hay dos linajes, sí, en guerra, pero tenemos la victoria final del Señor Jesucristo, sus principios de gobierno y, y todo lo que el Señor nos enseña en su palabra, ¿sí? Así que entonces tenemos nosotros esto. Ahora, acordémonos de que los principios de gobierno de Dios, ¿sí? El arca del pacto que Dios tiene en el cielo, Apocalipsis 11:19, que mandó a hacer una copia a Moisés. Si ahí nosotros aprendemos, profundizamos los principios de gobierno de Dios, la victoria final de Dios y su gobierno, Dios en su trono. Bien, muy importante lo que es los 10 mandamientos. Entonces tenemos de que el pueblo de Dios cree en Cristo Jesús y guarda los 10 mandamientos, según Apocalipsis 14:12. Ahora, 1 Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 1 Juan 5:11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sigue diciendo. 1 Juan 3:10-15. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así de que Dios nos invita a que si nosotros estamos en el plano de aborrecer a nuestros hermanos, hay oportunidad. Y el Señor abre sus manos y nos llama para solucionar nuestros problemas y poner ese amor que nosotros no lo podemos generar, sino que Dios nos da. Bien, es muy importante porque no queremos hacer parte del linaje de la serpiente, sino parte del pueblo de Dios, ¿cierto? Bueno, entonces es muy importante ver esto, que Dios quiere que seamos salvos y Él quiere transformarnos y cambiarnos. Bien, esa es la invitación del Señor. Así que entonces, por eso, la ley de los 10 mandamientos expresan el amor a Dios y el amor al prójimo. Es muy importante, muy, muy importante. Ahora, Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así de que Abel escucha y también aprende lo que es el plan de la salvación. Y él acepta a Cristo como a su Salvador personal, sí, quien lo librará de la ira venidera y de la segunda muerte. Hoy vamos a mirar la historia de Abel, como ya he mencionado en el título de esta presentación. Abel cree en Cristo Jesús como su sustituto y su salvador personal. Adán y Eva creen, hay algo muy importante. Quiero que consideremos esto, es muy importante a la luz de la palabra de Dios. Mira, antes de esto quiero leer Génesis 4:1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín,
y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Sí? Ahora, la palabra Caín es del hebreo 70:14, Cayin, de lo mismo que el hebreo 70:13. ¿Qué significa la palabra Cayin? Caín, ceneo. ¿Sí? Ahora, si vamos a la referencia al hebreo del 70:13, Cayin, viene de otra palabra hebreo, de otra raíz hebrea que es del hebreo 69:69. Pero esta palabra del hebreo 70:13, ¿sí? En sentido original de fijeza, dice lanza, como golpeando rápido, lanza. Acordémonos de que el Señor a ellos les había prometido al Salvador y que vendría y él obtendría la victoria futura. Y aquí en Caín, entonces mira lo que pasa. Por ejemplo, vamos a ir a leer la raíz hebrea del nombre Caín, que nos da la concordancia Strong, que es del hebreo 70:69. Y es la palabra caná. ¿Sí? Dice, raíz primaria, erigir, crear, por extensión, procurar, especialmente mediante compra. Adquirir un campo. Mira, pero mira lo que significa, mira. Comprador, comprar, dueño, ganar, poseer, posesión, recobrar, rescatar. Entonces, Dios le promete al Salvador. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en Caín? ¿Por qué le colocaron ese nombre a Caín? Pues porque Adán y Eva creían en que Caín era el Mesías prometido. Y es impresionante. Puedes ir y mirar las raíces hebreas y verá. Es más, Caín 4:1, ¿sí? En el hebreo dice literalmente, he adquirido un hombre, el Señor. Y en la Internacional Estándar, versión inglesa, un hijo varón, el Señor. En Génesis 4:1 de la King James, las últimas palabras, porque es en inglés from the Lord. Y la palabra from, o que es la palabra por el Señor, en algunas versiones dice así. Pero si nosotros vamos a mirar la palabra en hebreo, nos damos de cuenta lo siguiente. Dice, por el Señor, la palabra por, o del Señor, por, más que todo por. From, del hebreo 854 es la palabra et, probablemente del hebreo 579, propiamente cercanía. Dice, con significa conmigo en compañía de. Qué impresionante. Y ya sabemos que la palabra Señor es YHBH, del hebreo 3068. El Señor. Bien. Qué interesante. Ahora vamos a ir a mirar lo de Abel. Génesis 4:2, después dio a luz su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. La palabra Abel es del hebreo 1893. Jebel. Y es el nombre Abel, pero nos dice que es lo mismo que el hebreo 1892. Y es lo mismo, la misma palabra Jebel, y significa aliento, vanamente, vanidad, vano. Y si leemos en la concordancia Strong, dice vaciedad o vanidad, figurativamente algo transitorio e insatisfactorio. Qué impresionante, ¿no? Cómo vemos cómo le ponen este nombre a Abel. Habían centrado toda su concentración en quién. Y ahora, esta palabra Abel es impresionante, cómo nosotros aprendemos cuánto se equivoca. Nos equivocamos como seres humanos, ¿no? Génesis 4:2, después dio a luz su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ahora vamos a ir a mirar que Abel expresa su fe en Cristo como su sustituto personal y que lo librará de la muerte segunda y le dará a su tiempo la inmortalidad del alma, o sea, a la resurrección de entre los muertos. La inmortalidad del alma, nefesh, del ser, de la persona. Hebreos 53:15.
Vamos a ir a mirar este suceso. Génesis 4, del 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La palabra miró el Señor con agrado a Abel es del Hebreo 81:59. Shah. Dice raíz primaria, clavar la mirada en o para propiamente para ayudar, inspeccionar, considerar, compadecer, quedarse pasmado, como mirando alrededor en asombro o perplejo. Esto es lo que nos menciona aquí la concordancia Strong. ¿Qué significa entonces? Agrado, apartar, atender, clamar, contar. Esa palabra contar es muy importante que la tengamos bien pendiente. Mirar, regocijar. Mira qué interesante, cómo el Señor se alegra de que Abel haya aceptado a Jesucristo. Y como expresión de esa fe, entonces él lleva también de lo más gordo de sus ovejas. Se la presenta como ofrenda, como sacrificio al Señor. Mira. Así de que vamos a mirar algo que sucede en Génesis 4:5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Miran esto. Y se ensañó en gran manera Caín y decayó su semblante. La palabra ensañó es del Hebreo 27:34. Jará, con tilde en la última A. ¿Qué significa? Airar, airarse, alterar, enardecer, encolerizar, enojar, enojo, ensañar, impacientar, indignar, inflamar. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Contra quién se ensañó Caín? Vamos a seguir. Decayó su semblante. La palabra decayó del Hebreo 53:07, nafal. Y mira lo que también significa. Acometer, apartar, atacar, caída, desertor, hacer morir, muerto, perder, ruina. O sea, de que en ese momento que él estaba obrando para sí, su propia ruina, su propia muerte, estaba en caída. Y se ensañó en gran manera porque Dios no miró a Caín. ¿Se ensañó contra quién? Contra Dios. Peligroso. Y ahora, si se ensaña contra Dios, ¿se va a ensañar contra quién? Bueno, Génesis 4, 6 y 7. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Aquí aparece la palabra pecado. La palabra de Dios nos define pecado como transgresión de la ley de Dios. 1 Juan 3:4. Pecado. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor habla, dialoga con Caín. Caín estaba airado con Dios. Delicado, muy delicado esto. Entonces él le menciona que el pecado, transgresión de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora Caín no lleva cordero. Entonces estaba despreciando ¿a quién? ¿A quién estaba despreciando? Lamentablemente, no estaba aceptando la salvación en Cristo Jesús. Delicado, esto es grave. Por eso vemos acá los dos linajes, ¿sí ve? Ahí ya empiezan a aparecer. Génesis 4:8, ¿sí? Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra Abel y lo mató. La palabra levantó del Hebreo 69:65, la palabra cum en el hebreo, significa adversario, armar, enemigo, resistir. Hay muchas más, pero aquí nosotros estamos viendo son las palabras que están de acuerdo a este contexto, ¿sí? Y lo mató. La palabra mató es del Hebreo 20:26, haraj.
Golpear con intención de matar significa aniquilar, asesinar, deshacer. Mira lo que dice. Y lo mató. ¿Qué significa esta palabra también? Deshacer, destruir, hacer morir, matar. Ahora, ¿qué pasó con Abel como Nefesh, como alma? El Hebreo 53:15, que define a nosotros como personas. ¿Qué pasa? Muere, es muerto, es asesinado. ¿Qué pasa? El polvo, y ahí pasa lo que pasa en Eclesiastés 12:7, y el polvo se torne a la tierra como era antes, y el espíritu se vuelva a Dios, que lo dio. Ahora vemos aquí la manifestación de un pecado. ¿Cuál? De un mandamiento de la ley de Dios que dice, no matarás. Ahí está claro, muy, muy claro. ¿Sí? Ahora, en Génesis 4:9, Dios le hace una pregunta a Caín. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, miren esta respuesta, la enemistad tan tremenda que tenía contra Dios. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios le hace la pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Y la palabra donde es del hebreo 335. Es la palabra del hebreo ahí. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cuál camino? ¿Qué? Eso es lo que significa. Y ahora, guarda, porque él dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? La palabra guarda es del hebreo 8104, la palabra shamar. Y es atesorar, significa atesorar, conservar. ¿Conservar con qué? Con vida, ¿cierto? Cuidado, cuidar, guardián, interés, mantener. ¿Mantener con qué? Mantener a ver vivo. Pastor, preservar, él le dijo. Entonces, por eso Caín le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Ahora, esta misma palabra guarda, nosotros la encontramos en Job 2:6. Y ahí dice, y el Señor dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, hablando de Job, ¿sí? Mas guarda su vida, su alma, o sea, su ser, guárdalo a él, o sea, del Hebreo 53:15, porque ahí la encontramos, esa es la referencia. ¿Qué significa? Que lo preserve, que lo conserve ¿con qué? Con vida, que no lo mate. Qué impresionante, interesante. El idioma hebreo es maravilloso, es muy rico. Ahora, ya hemos visto de que el polvo se tornó a la tierra como era antes y el espíritu se volvió a Dios que lo dio, ¿cierto? Y el Señor le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Primero el Señor le pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Ya él había muerto y el espíritu había vuelto a Dios que lo dio, ¿cierto? Ahora él le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y mira qué interesante pregunta. Y ahora, cuando Caín lo mata, entonces el Señor le dice, ¿qué has hecho? Es del hebreo 62:13, la palabra hecho es asá, acontecer arbitrariamente, ejecutar, exterminar, practicar, sacrificar, terminar, ¿con qué? Con una vida, con una existencia. Esto es grave, muy, muy grave. Por eso esa misma palabra que Dios le dice, ¿qué has hecho? Esa misma palabra fue lo que Dios le dijo a Eva cuando comió del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué has hecho? Asá del hebreo 62:13. ¿Sí? Entonces, al transgredir la ley de Dios, aquí a Caín le dice, ¿qué has hecho? Lo mismo que le dijo a Eva, porque era grave, gravísimo. Abel había dejado de vivir, de ser. Y Génesis 4:10, y le dijo, ¿qué has hecho? Sí. Ahora, vamos a seguir. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Qué interesante. Qué interesante. Y voz, la voz, es del hebreo 69:63, la palabra col, y significa alzar la voz, balido, bramido, noticia, voz.
Pero él dice que es la voz de la sangre. Y la palabra sangre es del Hebreo 18:18, dam. Sangre, como lo que cuando se derrama causa muerte. Esto es muy importante tenerlo nosotros en cuenta. De hombre o de animal. ¿Sí? Homicidio, muerte, sangre, sanguinario. O sea, la palabra, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y esa misma palabra sangre significa homicidio, muerte, sangre, sanguinario. Ahora miremos aquí algo muy importante. Notemos que Dios no dice la voz del Neshama o del Ruach del Hebreo 53:97 o la voz del Espíritu Ruach del Hebreo 73:07 de tu hermano. No dice eso. Clama a mí aquí en el cielo. No, no lo dice. Recordemos ya lo que hemos leído en Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces es muy importante la voz de la sangre de tu hermano. Clama a mí desde la tierra. Dios no dice, tu hermano Abel llegó al cielo a mí para decirme que lo mataste. El alma de tu hermano clamó a mí en el cielo, o el espíritu de tu hermano Abel llegó al cielo para clamar a mí. Dios no le dice eso a Abel. Esto es importante, por eso el Señor le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Como nefesh, como persona, como individuo, como alma. Así de que el alma, el ser, el individuo, de la referencia al Hebreo 53:15 nefesh, deja de existir en la muerte. Job 7:21 dice, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Y la palabra existiré es del Hebreo 3:69, ayin, como de la raíz primaria que significa ser nada o no existir, no entidad, generalmente que se usa como partícula negativa, carecer, desaparecer, nada, faltar, falta, nadie, ninguno. Esto lo dice en la palabra en el hebreo. Existiré, ya no existiré. Del hebreo 3:69, la palabra ayin. Eso significa desaparecer, ser nada, no existir, no entidad. Nadie, ninguno. Por eso el Señor le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Le pregunta. Ahora, nosotros hemos aprendido también, o sea, nosotros hemos aprendido que nosotros como seres humanos somos almas. Pero acordémonos de que también aprendimos de que en Génesis 9:4 al 6, el Señor también menciona algo importante y también dice qué es el alma o qué es la vida. Dice Génesis 9:4 al 6, pero carne con su vida, de Hebreos 53:15, nefesh, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Hebreos 53:15, alma, vida, ser. Pero entonces aquí traduce, o sea, aquí es vida, y dice, de todo animal la demandaré y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así de que vida, entonces, aquí la traduce del Hebreo 53:15. Bien, pero sabemos de que la sangre no es ninguna entidad, ¿cierto? La sangre no es una persona, no es una entidad. Bien. Levítico 17:11, porque la vida, alma, nefesh, 53:15, de la carne en la sangre está. Y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, es la misma referencia al Hebreo 53:15. Y la misma sangre hará expiación de la persona, y ahí esa referencia al Hebreo 53:15, alma, nefesh, individuo. Ya lo hemos leído, pero es muy bueno nosotros repasar y considerarlo. Levítico 16:14, porque la vida, la nefesh, Hebreo 53:15, de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis sangre de ninguna carne, porque la vida, alma,
que también se traduce, ¿sí? Hebreos 53:15, toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Entonces mira qué interesante, por eso cada palabra es muy importante. Vida, porque la vida, o sea, la sangre es qué, la sangre es vida, pero el Señor dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué estaba clamando? Al ser derramada, claro, está exigiendo justicia. Fue derramada su sangre. No es que esté gritando una persona, no, porque ya nos ha dejado claro que la persona deja de ser allí, no entidad. Génesis 4:11, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Mire ahora, si ve, viene una maldición. Así como en Génesis, cuando comieron de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, vino la maldición. Ahora, ¿qué pasa? Después de esta muerte, de este quebrantamiento de un mandamiento de la ley de Dios, y es más, ahí vemos algo más, porque como la forma en que le contestó Caín a Dios, eso se ve que es grosero. Porque le dice, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué es eso? Tomar el nombre, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y ahora le dijo, no sé, ¿cómo que no sabía si él lo había matado? Le estaba diciendo falso testimonio, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Sí ve cómo encontramos los 10 mandamientos ahí? Estaba pecando, ahí pecó y por eso ahora recae sobre él esta maldición. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Génesis 4:12, cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra, fugitivo, miedoso. Ahora, la carta a los hebreos es una fecha, más o menos la estimación de la escritura de esta carta a los hebreos, fecha estimada del año 64 después de Cristo, al año 68 después del Señor Jesucristo, de haber ido el Señor al cielo. Dice en Hebreos 11:4, dice lo siguiente, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué? Por la fe de haber aceptado a Cristo. Bueno, Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea, de que Abel no recibió lo prometido en ese momento. No recibió la inmortalidad, no recibió la recompensa de entrar a la ciudad celestial. No, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No solamente aquí, en el capítulo 11, no solamente habla de Abel. Si vamos y leemos todo el capítulo, habla de más. ¿Bien? Ahora, Hebreos 11:16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Vea, y no lo recibieron. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ah, qué interesante. ¿Cuál es la promesa? Juan 14:1 al 3, dice el Señor Jesús. Le dijo a los discípulos, y el mismo Señor Jesucristo le dio el Evangelio a Adán y a Eva y a toda la persona que ha podido conocer, saber de la salvación que el Padre nos ha dado en Cristo. Dice Juan 14:1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Vendré otra vez, la segunda venida de Cristo Jesús. La resurrección de entre los muertos de los justos en la segunda venida de Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Esa es la promesa. Esa es la promesa para llevarnos a
para darnos lo que Él ha prometido, disculpe. Entonces, es muy importante nosotros considerar esto. Esa preciosa promesa de Dios que nos ha prometido darnos la inmortalidad. Nosotros creemos en Cristo Jesús, sí. Y la palabra dice que el que cree en Cristo Jesús recibe vida eterna, sí. Y Cristo dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Bien, en la primera resurrección. Por eso el apóstol Pablo decía que él esperaba la mejor resurrección. O sea que la mejor resurrección es la primera resurrección, a la segunda venida de Cristo Jesús. Porque en la segunda resurrección es para recibir la muerte segunda. Así de que es muy importante esto que vemos nosotros hoy visto y algo muy sencillo y fácil. Mira qué hermoso, qué precioso es sacar estos tiempos para nosotros aprender de Dios. Algo muy, muy importante, ¿sí? Sí. Entonces, una vez más, vimos entonces ya dos linajes, dos pueblos, ¿cierto? Caín comete ese pecado, él no confiesa su pecado, no, no. Entonces esto no aceptó y se llenó de rebelión contra Dios y no aceptó a Cristo. Así de que él entonces, lamentablemente que, si no acepta a Cristo, ¿qué pasa? ¿Cómo lo va a librar? ¿Cómo lo va a librar de la ira venidera si no aceptó a Cristo? Y ahí vemos los dos linajes. Y dice que Caín era del maligno, dice la Sagrada Escritura, y nosotros lo leímos. Bueno, Dios quiere que nosotros estemos de parte de Cristo. Aceptemos a Cristo, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé un nuevo corazón, una nueva mente, que todo lo que haya en nosotros de maldad, de iniquidad, Señor nos perdone y nos quite, nos dé nos ponga su espíritu dentro de nosotros, nos haga nacer de nuevo, porque realmente nosotros no nos queremos perder. Segundo, estamos viendo el amor grande de Dios que nos ama mucho. ¿Y qué otra persona nos va a amar como nos ama Dios? Ninguno. Que estuvo dispuesto a recibir la ira, la condenación y la maldición, el Señor Jesucristo. Entonces, esto es lindo para considerar. Y bueno, la invitación de Dios es que aceptemos a Cristo y guardemos ¿qué? Su ley, sus 10 mandamientos. Éxodo 20 del 3 al 17. Ahí están los 10 mandamientos. Y en toda la Biblia. Mire cómo estamos viendo desde esto de lo que hemos visto hoy. Ahora vamos entonces a terminar con una oración. ¿Sí? Vamos a inclinar el rostro y oramos. Amado Padre, gracias te damos por darnos la oportunidad preciosa de pasar estos momentos preciosos, aprendiendo de tu palabra, conociendo, pidiéndote nos ayudes a vivir esta realidad en Cristo Jesús, pidiéndote que nos ayude, nos libre, Señor, de nosotros aborrecer a nuestros hermanos, a cualquier persona. Límpianos, Señor, danos tu amor, el amor tuyo que es puro, el amor tuyo, Señor. Regálanos tu bendición. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Le estoy muy agradecido. Dios te bendiga. Dios te guarde y te proteja.